Bien, ahora vamos a ver específicamente grupos de instrucciones, en este caso las que son de asignación, ¿de acuerdo? Recuerden que había 5 categorías, estamos empezando por asignación. La de inicio y fin, más allá del begin y end, la vamos a ver en detalle qué otras opciones tenemos más adelante. Bien, las de asignación es cuando yo tengo algún tipo de valor que calculo del lado derecho y lo voy a asignar a una variable. Acá obviamente aparece el concepto de variable, que a esta altura ya lo ubican, pero piensen en una cajita donde ustedes guardan un determinado valor. Entonces yo voy a tener muchas cajas, muchos cajoncitos distintos, cada uno con un nombre, y ahí adentro voy a guardar el valor que yo quiera. Yo cuando yo estoy haciendo el programa, normalmente no sé qué número concreto voy a guardar ahí adentro, pero sí tengo que tener claro, por ejemplo, si ese número es un número entero o es un número real con decimales o negativo, si por ahí es un texto, si por ahí es una variable booleana que tiene nada más que verdadero o falso, si por ahí tiene una fecha, ¿está bien? Porque eso me va a dar como distintos tipos de variables. La cuestión está en que hay instrucciones para asignar datos en variables. Esto ya va a depender de cómo se hace según el lenguaje que estemos utilizando. O sea, ahí ya tienen que ir al lenguaje en el que estén codificando y ver cómo se hace la asignación. Normalmente se usa el símbolo igual, ¿de acuerdo? N es igual a A por B. El igual es la asignación, ¿de acuerdo? Pero bueno, puede ser que haya otras formas de hacer asignaciones. Fíjense que uno está pensado, uno piensa que una instrucción por ahí es una palabra. No, el igual, el símbolo igual, es una instrucción en programación. Bien, acá el libro lo va a plantear un poquito más adelante, pero eh, quiero que tengan en cuenta esto. Cuando el programa comienza, es como que tiene una memoria vacía sin ningún cajoncito. Yo le voy creando cajoncitos. Si yo al principio del programa asigno 0 en A, 0 en B y 0 en C, la computadora internamente va a crear 3 cajones llamados A, B y C. Internamente van a ser valores numéricos y supongamos que son numéricos enteros. Entonces ya está creada la variable, ya está definida la variable. Hay veces, según cómo esté codificando, que yo tengo que decirle específicamente, crea una variable llamada A que va a tener adentro números enteros. Y por eso tengo que hacer al principio de todo el programa. ¿De acuerdo? Hay lenguajes que me permiten en el medio del programa crear una variable nueva. Y hay otros lenguajes que no permiten eso. Al principio del programa se definen todas las variables que yo voy a utilizar. Y entonces adentro del programa las utilizo, pero ya están creadas. ¿Cuál es mejor? Y justamente no hay un mejor y un peor. Los lenguajes que me obligan a escribir todo al principio me obligan a ser ordenados, y entonces yo arriba tengo todas las variables juntas y hago un comentario y voy diciendo, en esta variable guardo la edad, en esta variable es la cantidad de días que transcurrieron en tal proceso, bla, bla, bla. Me obliga a ser ordenado, me lleva un poquito más de tiempo, pero el programa queda fácil de entender y fácil de modificar en un futuro. El que no me obliga a eso y yo en cualquier momento creo una variable, me hace mucho más fácil el momento de programar, porque hoy me hace falta una variable, la creo ahora mismo, listo, ya está. Después se me hace más difícil mantenerla. ¿Está bien? Porque por ahí en el medio del programa creé una variable muy importante, que es muy importante para todo el programa, y está creada en el medio. Entonces, en realidad no, eso conviene ya tenerlo muy claro al principio. No es un problema crear una variable sumamente auxiliar en el medio,
pero sí una variable importante, crearla en el medio de un programa y no, conviene que esté desde el principio. Entonces, por eso, ojo, que hay instrucciones de asignación que se hacen al inicio de todo, donde yo específicamente le digo, te estoy creando esta variable que va a tener este contenido y documento como un comentario qué voy a guardar en esa variable. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente del lado derecho puede haber números o textos fijos, puede haber otras variables y también podrá haber expresiones, ¿de acuerdo? Suma, resta, multiplicación, división, módulos o cualquier cosa que permita el programa, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, recuerden que es algo muy típico, imagínense que esto fuera un igual. N es igual a n más 5. Si eso lo ve el profesor de matemática, se vuelve loco porque eso no es una ecuación, esto es una asignación. Aunque estemos usando el símbolo igual en programación, cuando estamos asignando, no es una ecuación. Entonces, primero se resuelve lo de la derecha y la computadora hace los cálculos que están en la derecha, ese resultado se guarda a la izquierda. Entonces, si en este caso n tenía 15, en el cajoncito, el programa dice, bueno, ¿cuánto vale n? 15. ¿Y qué me están pidiendo que sume? ¿Qué le tengo que sumar? 5. Ah, el resultado me da 20. ¿Qué hago con el resultado? Guardalo. Eso es asignar. ¿Dónde lo guardo? En n. Entonces, ese 15 que estaba queda borrado y le grabo un 20. ¿De acuerdo? Eso de reutilizar variables, normalmente se hace en todos los programas, pero ojo, porque puede ser que, no sé, imagínense que n fuera el saldo de plata que tiene una persona en el banco. Entonces ingresó 5 pesos, listo, tiene 5 pesos más que antes, divino. Pero de repente en algún listado me están diciendo, bueno, usted antes tenía tanto, gastó tanto, ingresó tanto, ahora le queda tanta plata. Este n va a representar cuánto me queda ahora. Pero el valor inicial, como yo reutilicé la variable, lo perdí, porque le sobreescribí encima el contenido. Entonces, por ahí hay variables que digo, no tengo que perder el valor hasta que logre imprimir lo que me están pidiendo. ¿Ven? Un algoritmo necesita entradas y salidas. Si en la salida me va a decir, imprimí el saldo inicial, cantidad de egresos y saldo final, y estoy pensando en forma global en 4 datos: saldo inicial, ingresos, egresos, saldo final. Si el saldo inicial lo perdí, no lo voy a poder imprimir. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que conviene es tener en una variable, ¿está bien? Grabo lo que está en otra. Entonces, supongamos, saldo final, le asigno lo que estaba en el saldo inicial. Listo. Y entonces voy modificando el saldo final con ingresos y egresos, pero sigo manteniendo el valor sin tocar del saldo inicial, que era lo que yo necesito al momento de imprimir. ¿De acuerdo? Por eso les digo que detrás de esto hay como mucha teoría implícita. Bien, la otra forma de meter información en una variable no es asignando, haciendo un cálculo, sino leyendo de algún tipo de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el equivalente es lo mismo. Si yo le digo leer número, horas, tasa, internamente el programa en una cajita llamada número va a meter un número. Nada más que ese número no va a venir de una cuenta, sino que lo va a venir de, por ejemplo, lo que escribió en un teclado. ¿De acuerdo? O sea, los dos tipos de instrucciones, asignación o lectura, terminan ambas en una variable que tiene un nuevo valor. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí el algoritmo dice, tengo esta variable. ¿De dónde vino esta variable? No sé ni me importa. Tengo esta variable. ¿De acuerdo? Antes el algoritmo ya definió si fue
cálculos hechos de otras variables o si fue una lectura de algún tipo de periférico. ¿Estamos? Acá vuelvo a insistir, si yo leo algo, se borra el valor que tenía antes. Entonces, si ese valor que tenía antes lo necesito conservar, tengo que utilizar variables distintas. ¿De acuerdo? Bien. Y a su vez hay instrucciones que me permiten escribir o sacar información, son las salidas, que será, por ejemplo, imprimir en pantalla, imprimir en impresora, imprimir en un archivo, enviar por internet o a donde fuera. Y ahí normalmente, eh, al escribir, yo puedo poner una variable o puedo poner una expresión. Lo que hace el programa es simplemente buscar el cajoncito que tiene esa variable, sacar el valor interno y, por ejemplo, mostrarlo en la pantalla o imprimirlo en el papel o lo que fuera. Eso no modifica el valor del cajoncito. O sea, al imprimir, al mostrar una variable, normalmente nunca se cambia el contenido de la variable. Sí se cambia el contenido con una lectura o con una asignación. ¿Está bien? O sea, asignación y lectura sí me cambia el contenido de la variable. Una instrucción de escritura, de enviar información, no cambia el contenido de la variable. Bueno, y ahora el próximo tema, que va a ser del próximo video, es esto que obviamente tiene en sí mismo muchas opciones distintas.